Les habla Adolfo Artiles, soy el director ejecutivo del Chess Campus Culinary Institute y le doy la bienvenida a todos ustedes en esta aula virtual. En alianza con la Academia Iberoamericana de Gastronomía, que venimos realizando este MasterChef sobre la gastronomía y marca país, que iniciamos en un periplo que ya desde el mes de abril lo estamos haciendo, ¿no? Sobre marca país. Y nos ha llevado ya a 2 países como República Dominicana y Colombia, y para hablar de grandes cocineras de esos 2 países, y que hoy hace una parada en Caracas, Venezuela. Gracias a la colaboración de la Academia Venezolana de Gastronomía, la cual me honra ser miembro de esa academia, y a su presidenta, Ivanova Decán, tenemos hoy con nosotros a la prestigiosa Elena Ibarra, premio Tenedor de Oro del 2012 y ganadora del premio a la Woman Chef del Mundo de los Women's Cookbook Award de 2012 también, con su libro Cocina Extraordinaria. Un gusto tenerlas tanto a Ivanova como a Elena. Les doy mi más cordial bienvenida. Y como ya es tradición y costumbre entre todos nosotros, entre todos estos live webinars, tendremos también la moderadora desde la ciudad de Madrid, a la directora de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, Antonella Ruggiero, con quien los dejo a partir de este momento. Gracias a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Ivanova. Mi beso a las 3 y bienvenidos. Gracias. Muy buenas tardes, muy buenos días, independientemente de donde se estén conectando. Por favor, mándenos por el chat el país, la ciudad donde están. Sé que hay mucha gente querida de Caracas, entre ellas Rubén Rojas, a quien aprovecho para mandarle un beso. Gracias por estar aquí. La verdad es que seguimos en este recorrido incesante que llevamos desde el año pasado. Parece mentira, hoy veía esa primera grabación cuando lanzamos el aula virtual en abril del año pasado. Tenía la mitad del pelo, estábamos confinados en plena revolución de la pandemia. Fue una cosa terrorífica y caramba, vernos aquí ahora haciendo este webinar, sabiendo que además hemos cumplido con nuestra labor y con nuestro compromiso de hacer estas transmisiones en directo y gratuitamente, pues es absolutamente gratificante. Quiero darle las gracias de corazón a una persona a la que yo quiero, estimo y admiro mucho, que es Ivanova, presidenta de la Academia Venezolana de Gastronomía. Gracias a ella estamos aquí, porque gracias a ella estamos en contacto con Elena. Quiero además contar que la primera vez que yo hablé por teléfono con Elena, yo no recuerdo dónde venía, creo que venía de Segovia, y la verdad es que ella me acompañó la mitad del trayecto. Fue una conversación deliciosa, de casi una hora, fluida, fantástica, intentando darle forma a esto. Estábamos en ese momento en el mes de abril, así que este webinar llevamos mucho tiempo preparándolo y para nosotros es un inmensísimo placer que estén aquí. Permítanme saludar a las personas que se han conectado desde Caracas, Venezuela. Un gran abrazo, Rubén, ya te vi. Desde República Dominicana, también desde Caracas, desde Puerto Ordaz. Dice Diego Rojas desde YouTube, no me pierdo ni un webinar, son muy buenos. Muchas gracias. Y desde Puerto La Cruz, gracias de verdad por conectarse, porque para nosotros es fundamental que ustedes nos acompañen, porque si no estos webinars, caramba, serían cuanto menos aburridos y tristes. Quiero excusar al presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, Rafael Anzón, que como saben es quien da la bienvenida a estos webinars, pero hoy está en un trayecto Sevilla-Madrid en el tren y no puede acompañarnos, pero Rafael tiene un cariño muy especial por la Academia Venezolana de Gastronomía y por Venezuela, un país al que él ha estado históricamente vinculado, y nos ha mandado una grabación que nos ha preparado y que yo les pido por favor que prestemos un ratito de atención para escuchar las palabras de Rafael hacia Ivanova, Chef Campus y Elena Ibarra. Buenos días. Una vez más quiero empezar felicitando a Chef Campus, que ha conseguido, incluso en esta época tan complicada de pandemia, mantener una presencia permanente, digital, pero suficiente con estos webinars,
felicitar a Antonella Ruggiero, gracias a la cual es posible que estemos ahora reunidos, y decir que creo que se ha conseguido, con el apoyo de la Academia Iberoamericana, poner de relieve la importancia que tiene la gastronomía en la marca de cada uno de los países. En España muchísima, casi el 50% de nuestra parte positiva de marca España es la gastronomía. Ya han pasado 2 países en este esfuerzo por marca, gastronomía, mujeres y país. En primer lugar fue la República Dominicana y después Colombia. Hoy le corresponde el turno a Venezuela, con la chef Elena Ibarra. Y quiero felicitar también a la Academia Venezolana de Gastronomía, que yo contribuí a crear hace muchos años, y a su presidenta Ivanova Decán, y decir que realmente es extraordinaria la evolución que ha tenido la gastronomía en el mundo, en gran medida por el apoyo del mundo ibérico y del mundo iberoamericano. Hemos conseguido pasar de la cocina de territorio a la cocina de autor, a la cocina de la libertad, y que la gastronomía no sea solo placer sensorial, satisfacción, sino que sea también una actividad saludable, solidaria y sostenible. Y como digo, que sea una parte fundamental de la marca país y que sea un elemento básico del atractivo turístico. La gente puede viajar por muchos motivos, pero al final come y cena y desayuna. Y por tanto, la oferta gastronómica puede ser el motivo principal para decidir el viaje, pero en todo caso siempre es un motivo complementario. Yo creo que Venezuela tiene muchísimos atractivos naturales, históricos y culturales, pero también tiene sin duda alguna una materia prima extraordinaria y una cocina tradicional que vale la pena conocer. Por lo tanto, Chef Campus, enhorabuena, Antonella, enhorabuena, y en este caso concreto, enhorabuena a Venezuela, a la Academia y a nuestro chef. Gracias. Bueno, son las palabras del presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía. A mí me gustaría arrancar con Ivanova, porque creo que en esta sala no hay una mejor persona que tú para presentar a Elena. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Un placer estar aquí. Gracias a la Academia Iberoamericana, a nuestros amigos de Chef Campus Culinary Institute y a mi querida y admirada Elena Ibarra por representarnos hoy, por estar hablando por Venezuela y sus sabores. Es un lujo, es un privilegio para nosotros como venezolanos, como Academia Venezolana de Gastronomía, e incluso a título personal, que sea Elena la que inaugure estos ciclos, por parte de este ciclo, por parte de Venezuela, hablando de quiénes somos en el plato. Elena es nuestra cocinera de perfumes, nuestra cocinera ilustrada, pionera en poner sobre la mesa los sabores y los modos de la culinaria venezolana con una mirada innovadora, diferente, comprometida con la despensa conocida y también con aquella despensa infinita, pero ignota, poseedora del don de la palabra, cultivada en el mundo de las ideas, mujer de sensibilidad en pensamiento y en paladar. Elena viene de una familia caraqueña con tradición y cultura, en la cual el buen comer es parte de esa cultura, como debe ser. Con estudios en Europa, con maestros como Gerard Vier, y una larga experiencia como comensal dentro y fuera del país, Elena logró edificar una estructura personal del gusto que le ha permitido reflexionar, escribir, ejecutar y decodificar cómo sabe y a qué sabe Venezuela. Distinguida por una tenacidad, una audacia y una seguridad ante los fogones que la acompaña desde muy, muy joven. Elena es docente y guía de cocineros venezolanos formados bajo su ala, muchos de los cuales se encuentran en este momento en distintos lugares del orbe. Investigadora incesante de las culinarias que nos identifican como territorio, ha sido capaz de generar un discurso propio
sustentado en el conocimiento de las técnicas, de los productos y del ejercicio inteligente de las ideas, factores que hacen posible una propuesta exitosa, lograda y única. Elena fue la primera cocinera que se preguntó si había una sola forma de hacer un pabellón o un tequeño en Venezuela, atreviéndose así a comprobar, mucho antes de que entrara el siglo XXI y los cambios de miradas hacia la gastronomía, se atrevió Elena a hacerse las preguntas en un momento indicado, por eso decimos que es pionera, y comprobó con su hacer que las tradiciones culinarias son un punto de partida que deben manejarse y respetarse desde el punto de vista conceptual y técnico, pero que las manifestaciones culinarias que las conforman pueden variar, mejorar y expresarse en sintonía con los tiempos sin traicionar su esencia. En palabras de Elena, y me gustaría citar una pequeña frase, una pequeña reflexión de Elena, que yo creo que habla muy bien de su aproximación a la cocina, que además está muy en sintonía con lo que pasa actualmente, o cómo vemos la gastronomía en el siglo XXI. Ha dicho Elena, esto lo escribió Elena hace muchos años, creo que fue en el siglo pasado, por cierto. Cocinar es vivir según el momento, dice Elena, ¿no? Es abrir una ventana a la calidad de vida. Así como la palabra es un medio de racionalizar las sensaciones internas, el gusto es un sentido que incorpora, que yo estoy hablando y perdón, me llaman por teléfono y no me dejan de llamar, discúlpeme. El gusto es un sentido que incorpora las sensaciones, incorpora a la conciencia un vasto sector del mundo exterior en sus manifestaciones invisibles, pero reales. Es un lenguaje que nos marca desde el nacimiento y que nos define particulares hijos de una geografía llena de cuentos para saborear. La relación con nuestra propia cultura necesita reconocer nuestro discurso. No se trata de retroceder, todo lo contrario, hay que aprender a aprender. Esa es Elena Ibarra. Gracias. Bueno, gracias, Ivanova. Yo sabía que, además, con esa pluma que tú tienes, con ese manejo del verbo, iba a ser implacable esta introducción. Y tú hablabas justamente de que Elena se había atrevido a decodificar y recodificar a qué sabe Venezuela. Y yo quisiera empezar por allí, Elena. Primero te doy la bienvenida de nuevo, los buenos días, las buenas tardes, que además tuvo que moverse a un sitio de Caracas muy concreto donde podía tener internet, así que gracias de verdad por el esfuerzo. Cuando hace 40 años los venezolanos estábamos embelesados con la cocina extranjera, tú decidiste hacer eso justamente de lo que hablaba Ivanova, ¿no? Decodificar y recodificar a qué sabe tu país. ¿Y por qué diste ese paso? Bueno, primero muchas gracias, buenos días a la academia, buenos días a todos. Buenos días, Ivanova, gracias por ese café matutino que me despertó la conciencia de la misión que siempre he tenido de ver que esta tierra tiene una voz. Cuando llego de Francia, estudié de pequeña en Francia, hice mis pasantías allá. Para mí lo más importante no era ondear una bandera, sino era reconocer calidades. Nunca pude entender la cocina como otra cosa que una dignidad que se lleva y una dignidad que se degusta desde el paladar. Para mí el sabor y el perfume de un mango, el perfume de un ají dulce eran inevitablemente tentadores y seductores. Y por allí, enamorada, me fui. Elena, y a ti te apodan la chef que desnudó
el tequeño y lo revistió. Bueno, tengo una visión muy metafórica de mis platos. Cuando dije lo de desvestir el tequeño es porque me parecía que tenía un abrigo muy pesado, un abrigo de trigo que no correspondía a esta dimensión tropical. Entonces me puse a investigar y encontré de los orientales la tempura, pero todavía la tempura de los orientales molecularmente era muy pesado y no lograba adherirse en esa cópula necesaria con el quesito que había dentro. El quesito sudaba porque el quesito tenía mucha leche. Entonces me busqué un quesito de cabra y lo puse con un poquito de soda y apenas un leve empolvado de harina. Muchísimo más ligero para el estómago, muchísimo mejor para nosotras para entrar en los pantalones y poder comérnoslos todos esos pequeños, además con un denso beso oscuro de papelón, que es el símbolo de mi familia, el trapiche de papelón de la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, hice el melado con las especias porque soy una enamorada, como dijo Ivanova, de los perfumes, y tenía que haber una travesura en ese encuentro dulce y salado que se iba a fundir a mi lado. Me encanta además escuchar a Elena, porque en lugar de decir mojar el tequeño en la melaza de papelón, ella lo llama besar, que el tequeño bese el papelón, con lo cual ya nos podemos incluso hacer una idea de la sutileza que implica una acción tan nuestra como mojar el tequeño en el papelón. Y yo creo que ya además te va dando la idea de que efectivamente estamos viviendo una geografía, de eso también vamos a hablar en este webinar, que está llena de cuentos que se saborean. Y ahora que estamos hablando de tequeños, a mí me gustaría contarles que aquí en España los tequeños han llegado al cine y que uno va a ver una película y en algunas salas uno se puede pedir unos teques. No se llaman tequeños, se llaman teques con K, pero es bastante curioso que, digamos, encontrarte los tequeños allí que además gusten tanto y tengan una rotación tremenda, pero es que también se están cultivando ajíes dulces. Elena, no sé si como los que tú tienes ahí, pero bueno, se hace el intento, se están haciendo quesos venezolanos también en Galicia, y claro, estamos hablando de Venezuela, de los sabores de Venezuela desde muchas partes de Venezuela y del mundo, porque nosotros aquí estamos reunidos, pero seguramente hay venezolanos que nos están viendo en YouTube que están en otras latitudes, ¿no? Y me gustaría que conversáramos de la expansión que ha tenido la cocina venezolana a partir del fenómeno de la diáspora. Ivanova, si quieres, comenzamos contigo. Bueno, lógicamente ese tema es un tema sensible, donde muchas veces nos dejamos llevar por la emoción. Entonces decimos que los venezolanos estamos conquistando el mundo con la arepa, por ejemplo, que es nuestra gran embajadora culinaria. Yo, por mis características de personalidad y además como academia, yo, aunque sea una mujer muy sensible y me emocione con eso, pues a mí me gusta hablar sobre datos. A mí me gusta buscar la información validada. Según organismos internacionales, para el año comienzos de 2021, tenemos fuera de Venezuela han salido ya más de 5.600.000 y pico venezolanos que están fuera, en distintos estatus, migrantes, refugiados, solicitud de asilo, son estatus que los organismos internacionales definen para categorizar las distintas condiciones en las cuales se encuentran estos venezolanos. Ha habido 4 oleadas migratorias importantes, ¿verdad? Y esas oleadas migratorias a lo largo de estos años han cambiado. Primero viajó gente con mucho conocimiento, con muchas posibilidades económicas, montó negocios de todo tipo, viajaban a Estados Unidos,
viajaban a otros países, pero luego, a partir del 2016, que esa emigración ha sido mayor, hay mucha gente que se ha ido, e incluso clases pobres, más hacia el sur. La mayoría de los inmigrantes están en el sur de América, muchos de ellos en Colombia, y están en condiciones sumamente difíciles y se van huyendo por un país donde tiene uno de los índices de hiperinflación más altos del mundo, y además hay una situación de pobreza bien importante. Y esa cosa hay que decirlas, ¿no? Porque la gastronomía es un ecosistema donde también entran esas cosas como información. Por supuesto, cuando tú viajas, la necesidad de buscar vías para subsistir, ¿tú qué llevas en el equipaje? Llevas tus sabores, llevas tu cocina. Y la arepa tiene esa gran, sobre todo la arepa venezolana, porque hay arepas en otras partes de América Latina, pero la arepa venezolana se caracteriza principalmente por ser una arepa que recibe rellenos, y eso le permite un diálogo con otras culturas. Entonces hace una puerta de entrada, ha sido una embajadora culinaria importante, y han empezado a surgir una gran cantidad de emprendimientos, porque la arepa además no tiene gluten, es fácil, es versátil. Tú puedes montar un puesto y vender tus arepas, y a partir de allí van entrando otras cosas, porque entonces vemos que entra la cachapa, que entra el patacón, que entran los tequeños. Tenemos empresas además que desde hace tiempo, como Polar, está comercializando harina pan para hacer arepas tiene ya bastantes años. Primero comenzó con Colombia y ahorita está en 90 países del mundo. Entonces eso nos da una oportunidad, le da oportunidad a esa diáspora de contar, porque uno conseguía harina pan de repente en una boutique en Venecia de objetos, de productos exóticos. No podía conseguir una harina pan hace 25 o 30 años. Como esos sitios donde uno entra y encuentra cocina étnica, que llaman, y uno encuentra unos productos extraños, que no son fáciles. Pero ya la arepa se ha universalizado a tal punto que es posible conseguir los ingredientes. Eso es un comienzo. Esa diáspora está empezando a expresar. Y además nosotros tenemos otra cosa que tiene que ver con la cocina, que yo creo que es bien importante. A partir de la década de los 80, aquí en Venezuela se dio un proceso fundamental que fue determinante, en el cual los cocineros comenzaron a ver hacia adentro. Elena tenía tiempo viendo hacia adentro y hacia afuera para todos lados, porque Elena es así. Y empezaron a cocinar venezolano, y empezaron a darse cuenta, creó el CEGA, el Centro de Estudios Gastronómicos, el profesor Lovera. Se creó la Academia de Gastronomía, se publicó Mi Cocina, la manera de Caracas, y la historia de la alimentación en Venezuela. Todo eso sucede en los años 80. Y a partir de allí empieza a generarse una playa de cocineros que, si bien algunos se habían formado bajo la égida de los franceses, los cocineros franceses, empiezan a ver hacia acá y empiezan a cocinar venezolano. Las escuelas empiezan después, las escuelas de cocina, a introducir la cocina venezolana como materia de estudio, unos con mayor énfasis que otros. Y esos cocineros que se han formado así, muchos de ellos, alumnos de Elena, están viajando con esos sabores bajo el brazo, con esas técnicas bajo el brazo, con esa sazón que nos distingue. Recordemos, no sé si era Rebel, que decía que las cocinas viajan mal. Viajan las ideas, pueden viajar los productos, pero las cocinas no es tan fácil. Y eso no es un problema de ahora, eso es de la historia de la humanidad. La historia de la gastronomía está llena de casos así. Entonces, bueno, Venezuela está viajando. Venezuela, ese dulce y salado que no habla mucho de nosotros. Elena además, cuando hizo ese atrevimiento de tomar el tequeño y ponerlo con un beso de papelón, bueno, yo creo que estaba de alguna manera haciendo un hito sobre lo que significaba expresar y dialogar de otra manera, incluso dentro de nuestro mismo país. ¿Está mucha gente haciendo cocina venezolana? Sí. Vemos las areperas, sobre todo. Ya en el 2003 salió un primer artículo en una revista de Nueva York
creo que era en New Yorker, los tengo por allí. Ya en el Independent, que es un diario importante en Londres, un crítico gastronómico decía algo como que si usted no ha probado las arepas venezolanas, no sabe de lo que se está perdiendo, porque es un mundo totalmente distinto y nuevo. Tonsit Sema, el crítico del Washington Post, también escribió sobre el tema. En el portal español de Gastroactitud también salió información sobre cómo comer, cuáles son los términos que se usa para hablar de cocina venezolana. El comidista, que es tan famoso en España, propuso el otro día unas arepas, bueno, que le parecían además una cosa estupenda para el verano, decía el señor, porque usted se prepara un guiso de pollo con curry y puede llenárselo en las arepas y es fácil, es rico y es sabroso. Entonces tú sí ves allí, lo que acabas de decir tú, Antonella, que hay pequeños teques allá en una sala de cine en Madrid. Entonces tú sí estás viendo un cambio, tú sí estás viendo, además de otros, una cantidad de cocinas, La Cuchara, está mucha gente que ha estado trabajando cocina venezolana allá. Jeff Campos es ejemplo de eso, de gente que comenzó aquí y ha hecho todo lo que ha hecho, está haciendo todo lo que está haciendo, y son gente que salió de Venezuela. Entonces, estás saliendo tú misma, Antonella, tú eres venezolana y diriges ahorita la Academia Iberoamericana. Entonces, los venezolanos estamos haciendo cosas en muchos sectores, y el gastronómico no es ajeno a ello, y quizás el gastronómico tiene la posibilidad como sector de generar mayor acercamiento, abre puertas, porque la cocina y la comida es un lenguaje, y entonces nos permite dialogar. Así es como yo veo esa diáspora. Después tenemos productos que han crecido, la industria del ron venezolano, por ejemplo. Nosotros estamos exportando rones extraordinarios, tenemos unos productos de altísimo nivel. Somos el país, además, creo que es el único país en el cual un ron tiene que tener 2 años de envejecimiento en barrica para ser llamado ron, tiene una denominación de origen. Tenemos el cacao también, está empezando tiene tiempo el cacao de Chuao, pero ahorita hay mayor conciencia de lo que eso significa. Y bueno, y hay gente como Elena que ya nos hablará sobre proyectos interesantísimos de que tienen que ver con esta despensa y cómo darla a conocer y cómo exportarla. Pero primero, para exportar, tenemos que conocer nosotros lo que tenemos. Elena, vamos contigo. Así es, mira, yo creo que hay algo muy importante que es la memoria nostálgica, esa memoria que tenemos todos donde están ahí intercalados todos esos momentos de la niñez, todos esos momentos. Arepa es pan, es lo primero que estamos mostrando al mundo y mira el éxito que tiene. Yo le veo un futuro en esta diáspora ansiosa de presentarse como cultura a estas maravillosas, como decía Federico Tischler, sobres donde ponemos los rellenos y personalizamos una sazón que está siendo expandida por muchísimos países del mundo gracias a que existe esa matriz empresarial que llámase Polar, que ha permitido que se mercadee y que los chefs determinemos los usos para que los demás aprendan a hacerlo. Porque ese es el primer problema. Un chef es un chef de mercado. Si tú no señalas los usos de mercado, no puedes vender. No puedes vender una harina pan si no enseñas a hacer la arepa, si no muestras cómo se hace. Entonces yo creo que hay que redefinir el rol en esta diáspora de estos chefs que están señalando usos, y eso es importantísimo, y es importantísimo que eso se junte con la información escrita, es decir, que se produzcan libros como se han ido estableciendo muchísimas recetas de las abuelas, recetas de personas, de amas de casa que por terapia ocupacional se han puesto durante este terrible COVID a escribir lo que fue
su vida, sus recuerdos, lo que fueron estos productos que nacen de una tierra definitivamente generosa y llena de opciones. La diáspora tiene mucho trabajo que hacer y muchos recuerdos que reproducir, y este país tiene el deber de producir en esta tierra esos ingredientes fantásticos cuyos perfumes han de conquistar al mundo y será el nuevo descubrimiento de América. Mira, yo sabía que me iba a emocionar en este webinar, pero no tanto. Escuchándote decir, la diáspora tiene mucho trabajo, creo que es importantísimo hablar de todo lo que se está exportando, ¿no? Y de la corresponsabilidad que tenemos los que están allá y los que estamos aquí y los que están más allá. Porque yo creo que no solamente estamos exportando talento, además un talento que lleva un sello característico, sino que hablando de ese lenguaje que nos permite dialogar, del que hablaba Ivanova, nosotros también estamos demostrando nuestra manera de comer, nuestra cultura, nuestra personalidad. De hecho, de muchos emprendimientos venezolanos, las propias personas no venezolanas destacan las características del ADN venezolano que allí se refleja. Bueno, en estas tierras, las tierras más antiguas del Amazonas, yo ahorita estoy haciendo un libro sobre el Amazonas con Miro Popic y con la señora Lucy Quero, que está todavía enfermita lamentablemente del COVID, de Saborígenes, pero la maravilla de tener un país donde hay mapuey morado, donde hay chocoazú que sirve para la desnutrición de los niños, que tiene un porcentaje de grasas pero enorme, y que te redefine el rol de un untable de chocolate en una maravillosa medicina que va a permitir que esos niños puedan pensar. ¿Cómo es posible que teniendo un país con estas respuestas farmacológicas, entre comillas, y sabrosas, los chefs primero no tengamos esa visión de salud, que es una demanda que yo hago desde la humildad de mi puesto y desde la maternidad de mi posición femenina? Incorporemos, por favor, el hambre a una historia que es muy frívola, que es solo de placer, y pensemos en estudiar estos ingredientes y las posibilidades que nos pueden dar para ayudar a una población en dificultad. O sea, ese es otro de los emprendimientos maravillosos. Estoy en un sitio que me ha permitido esta cabina para poder hablar con ustedes, donde en cada oficina hay seres humanos trabajando por el cacao, trabajando por emprendimientos extraordinarios, como digo en el libro, que nos van a permitir no solamente salvarnos de nuestros propios problemas de alimentación, sino exportar soluciones en una cocina que ha sido muy decadente en las últimas décadas y que necesita renovarse y darle salud a la gente a la cual está definiendo el mercado y la cual está a la demanda de esa variedad. Las harinas de mapuey marado, las harinas de pijiguao, las harinas de yuca, mirando a través de esa fibra, veremos un nuevo amanecer. Nosotros además estamos utilizando nuestros sabores para hacer país, ¿no? Isabel Allende escribió un libro que yo me leí hace mucho tiempo en mis años más duros de inmigrante en Madrid, que se llama Mi País Portátil, y siempre recurro a él cuando sientes que tus raíces están en el aire, ¿no? Y ella lo que decía era, pero ¿por qué tenemos que atarnos a un lugar concreto? A fin de cuentas, todos los que nos vamos moviendo llevamos el país con nosotros, ¿no? ¿Cómo estamos utilizando nosotros los venezolanos nuestros sabores para convertirnos en embajadores de nuestra cultura fuera de nuestro país? Mira, creo que
ustedes me hablaban de la amabilidad del venezolano. Yo creo en la generosidad y en la fuerza de trabajo de un pueblo que decían que era de chinchorro y que era flojo, pero que tenía que bajar de un cerro a las 4 de la mañana, montarse en un carrito donde lo asaltaban y luego llegar al trabajo y trabajar como debía ser, malnutrido. O sea, yo no puedo creer que no se entienda la fuerza que hay en estas manos venezolanas que están tratando desesperadamente de ordenar este territorio, haciendo estos ajíes dulces maravillosos, sembrándolos, poniéndolos. Miren esto, o sea, nada más que los colores, ni hablar. El perfume no se los puedo transmitir por la pantalla, pero este perfume es único y ha de ser envasado, transformado en cadenas de producción para que le llegue a toda esa diáspora y que puedan recobrar ese universo perdido que quedó en una semilla de ají dulce. Ivanova. Bueno, después que Elena dice eso tan claro, ¿qué te puedo decir yo al respecto? Cuando hablamos de exportar sabores o de exportar, o cuando hablamos, por ejemplo, de marca país, para nosotros convertirnos en marca país, primero tenemos que hacer la marca. Y una de las cosas que a veces, o que me preocupa constantemente como persona y como academia, es lo que decía Elena, pues yo estoy de acuerdo con ella, hay que escribir, es decir, hay que generar contenidos. Hay que generar contenidos que nos permitan conocer esa despensa, conocer esos modos y saber cómo vamos a trabajar con ellos y cómo vamos a exportarlos. Luego, aparte del conocimiento de unas cocinas, porque en Venezuela son muchas cocinas, la cocina venezolana es un paraguas bajo el cual están todas las cocinas de las regiones que mucha gente no conoce. Incluso, yo me pregunto cuánta gente sabe hacer lomo prensado, conoce de carora o conoce el piñonate o conoce tantas otras cosas, y esa despensa amazónica tan extraordinaria y es ignota porque muy poca gente la conoce y la maneja y tiene tantas posibilidades. Bueno, tenemos que conocerla, tenemos que protegerla, conservarla y utilizarla como fuente de nutrición, de alimentación y también de placer. Yo coincido con Rafael cuando habla de la cocina solidaria, sostenible, y la cocina también solidaria, sostenible, sabrosa, ¿no? Y él usa otra palabra, ¿no? Son las 4 S o las 3 S. Y eso es lo que debe ser la cocina. Nosotros nos preocupa la banalización de la gastronomía a veces en las redes. Yo oí a Elena el otro día decir algo con todo lo que a mí me puede, yo no tengo nada en contra de las hamburguesas, pero yo quisiera que la gente hiciera algo más en las redes, que estoy hablando de las redes nuestras, estoy hablando de las de emprendimiento, que fueran más allá de las hamburguesas, que fueran más allá de que probaran otras posibilidades que tienen que ver con la cocina, con las cocinas nuestras, y que mostraran otro rostro. Ese mapoy morado, por ejemplo, del que habla Elena, que yo tuve el privilegio de probar en casa de Miro, tú llevaste una especie de coffee cake, una torta de mapoy morado maravillosa que comimos con quesos de Alimentos Cacuté, que es una gente que tiene un emprendimiento por allá, por un pueblo que se llama Cacute, y aquello era totalmente distinto, era darse cuenta de toda esa potencialidad que hay en el país, que tiene que ver no solamente con los productos de la tierra, sino que tiene que ver con aprender a usar esos productos, convertirlos en otras cosas, en fuente de alimentación, fuente de nutrición y fuente de placer. Y de allí a bandera. A bandera para exportar. Pero para eso tenemos que trabajar y tenemos que estudiar, tenemos que escribir, tenemos que investigar, tenemos que codificar esa despensa, saber para qué sirve, y ese es un trabajo, es una tarea pendiente. Entonces, son procesos que se dan en paralelo en este momento, porque hasta la gente viajando está haciendo cosas, ha tenido que irse desgraciadamente muchos, unos, y bueno, algunos volverán, otros no,
y los sabores los lleva. Ese país se lleva adentro, se lleva porque uno lo tiene y eso no va a cambiar, eso crece con uno. Es un lenguaje como la cita de Elena que leí cuando la presenté, es un lenguaje que se va formando a lo largo de nuestra vida desde que somos niños. Y entonces, no importa en qué lugar de este planeta o de otro planeta estemos, siempre vamos a llevar esto con nosotros. Y siempre somos, de alguna forma, embajadores de nuestra cocina. Pero nosotros como Venezuela tenemos mucho trabajo por delante. Yo creo que todos los países tendrían que trabajar en eso. Cuando la gente hablan de Perú, por ejemplo, como el gran exportador de los sabores. Recordemos que eso fue también una política de Estado. Ahí hubo un chef como Gastón Acurio, pero también que hizo lo que hizo, pero también fue una política de Estado, de exportar eso. Entonces, aquí en Venezuela tenemos que empezar primero por tener luz y agua, por resolver problemas de servicios. Lo que tenemos, pues tenemos un país que está totalmente en el suelo. Y bueno, eso es una realidad que no podemos escapar de ella y hay que decirla. Nosotros tenemos en estos últimos 20 años un retroceso absurdo y de ser un país pujante y puntero en América Latina, en este momento somos el país que somos. Sin embargo, tenemos con qué, porque son muchos años, son nuestros sabores, es una cultura que está allí y tenemos mucho potencial. Y no es gratuito que muchos venezolanos que han viajado y se están distinguiendo en distintas áreas, porque además Venezuela llegó a tener una de las educaciones públicas más importantes y más sólidas del mundo, en todos los niveles, no solamente en medicina, en ingeniería, en conocimiento de petróleo y por supuesto también en gastronomía. Entonces, el venezolano, sobre todo el venezolano que emigró antes del 2016, un venezolano en líneas generales formado. Y los muchachos de la cocina, los muchachos que han inmigrado con nuestras cocinas, tú los ves, que tú gradúas muchachos en las escuelas, yo que con frecuencia voy a una que otra escuela, como jurado de alguna tesis, muchos de ellos se van. Uno les pregunta, bueno, ¿qué piensan hacer ahora que terminan el grado? Entonces dicen, bueno, es que nos vamos, no nos queremos ir. Pero hay otros que se quedan y uno ve cantidades de emprendimientos, uno más maravilloso que otro. Siguen haciendo cosas, siguen trabajando en cosas y bueno, eso te habla de la necesidad de expresión, la necesidad de decir, la necesidad de expresarse de alguna manera, y la cocina, insisto, es un lenguaje. Como pasa con el arte, y hablo de eso porque bueno, es mi profesión, pero ha sido precisamente en momentos de crisis, en momentos que han estado cercenadas las libertades, cuando los artistas se han expresado más, porque necesitan escribir, necesitan pintar, necesitan expresarse de alguna manera, ¿no? Y bueno, y ahorita hay una gran cantidad de gente haciendo cosas muy loables, de mucho valor. Es un proceso, a mí me llena de esperanza y me llena de mucho orgullo. A mí escuchándote, me acordaba del fenómeno de la Vinotinto, cómo un equipo de fútbol, su trabajo, su tenacidad y sus triunfos se convirtieron en un halo de esperanza para un país. Y yo creo que la gastronomía puede ser una nueva Vinotinto, si me permiten el símil. Creo que lo que tenemos es una herramienta muy fácil, muy sabrosa y muy nuestra, que nos permitirá también presumir de tener unos rones fantásticos, un cacao maravilloso y nos permitirá también reconstruir un gentilicio que, caramba, de verdad que nos han vapuleado tanto, ¿no? Y sé que hay muchas personas, además lo están escribiendo aquí, ya voy a leerles los comentarios porque se me van acumulando, estudiantes de Chef Campus y de otras escuelas de cocina y personas aficionadas a la gastronomía que están dentro y fuera de Venezuela y que piensan cómo voy a utilizar mi conocimiento para evolucionar y que evolucione también mi país conmigo y evolucione
mi gentilicio y mi pasaporte y mi cédula, ¿no? ¿Qué está pasando en Venezuela con todo esto? Porque antes de comenzar hablábamos de los rones. Elena nos enseñaba la bolsa de los productores de ese ají dulce. Claro, entonces hay ahí algo que se está gestando y que se ve. Hay un mercado, si puedo responderte, que se está ordenando, que se está organizando, que está teniendo cuidado por algo que trataba como algo más que sale de la tierra y no como algo que debo aprender a compartir con un público que me va a comprar la mejor batata rosada, la batata menos golpeada. Hay una cadena de cuidados que se está comenzando a desarrollar y ves mercados bellos, llenos de colores, llenos de contrastes, llenos de texturas, llenos de calidades. Yo creo que esa es la parte más bonita de este lado oscuro de la crisis, de este lado oscuro del hambre, es que los propios productores de la tierra se están preocupando por vender. O sea, se está rescatando el hecho de que tienes que comerciar con los productos y tienes que vender lo mejor que puedas. Eso, cuando yo llegué a Venezuela existían dos lechugas, la lechuga americana y la lechuga criolla. Hoy en día hay de todos los colores, porque esta tierra tú siembras y nace prácticamente todo lo que quieras que se dé. El estragón que hace la finca Las Dos Aguas es de una aromática donde cualquier bernesa se ve privilegiada. Entonces, yo quisiera que se entendiera que aquí a pesar de la situación tan grave, hay un movimiento de rescate en la alimentación a pesar de la traída de muchísimos ingredientes de fuera en bodegones que compiten con productos nacionales. Ya los espárragos en lata no se venden como se venden los espárragos verdes en el mercado. Ya la gente prefiere lo natural. Será un pequeño grupo que se irá ampliando, pero yo creo pertinentemente que los productos venezolanos están empezando a tener su vestido de fiesta. Y hablando de vestidos de fiesta, yo creo que uno de los grandes de gala de nuestra gastronomía, tú además eres una defensora acérrima, es el sofrito, porque tú dices que ahí está el germen de nuestros platos. ¿Cómo hace Elena Ibarra un sofrito perfecto? Mira, para empezar, vuelvo con mi Vanova, hay que aprender a aprender de los que saben. Esa frase me la enseñaron a mí en la universidad. Y hay una reacción química llamada la reacción de Maillard, que es la que se produce cuando entra en contacto las aguas con el aceite y se exhalan los perfumes. Ese es el principio básico de un sofrito, el pasarlo por aceite. Segundo punto, los cuadritos deben ser la famosa brunoise, que la escriben de cualquier manera porque la establecieron los franceses. Son cuadritos de 1 milímetro por 1 milímetro. ¿Por qué? Porque deben estallar en las muelas en la dimensión adecuada para que las azúcares, por ejemplo, que tiene el cuadrito de cebolla, sean la proporción indicada dentro de la receta. Si yo las corto de 2 o 3 milímetros, estoy buscando que la cebolla prevalezca. Todo depende de la intención del cocinero que hace sus fórmulas de perfume. Pero además, hay un cocinero francés muy conocido de los años 80 llamado, de 70 más bien, Maximin, que decía que había que hacer los ingredientes por separado. Por ejemplo, en una ratatouille,
¿Por qué? Porque cada ingrediente tiene las aguas específicas y a determinada temperatura se sellan los bordes y se guardan las aguas con los perfumes en el centro del alimento. Si los pones todos juntos, hay unos que van a botar aguas porque son más frágiles y más tempranamente se van a entregar al aceite y se van a perder. Yo podría escuchar a Elena horas y horas y Sí, horas, ¿verdad? pero por favor, es que es poesía, o sea, no es gastronomía. Hay alguien, perdónenme, voy a leer algunos comentarios antes de seguir, porque no quiero que se me acumulen y sobre todo perderlos de vista. Dice Xiomara Peraza desde YouTube: soy venezolana, les envío saludos desde Galicia, España. Rafael Martínez desde YouTube: bellas, bienvenidas, gracias a Chef Campus. Rafael Martínez: me dio hambre. Qué hermosas ustedes, muy profesionales. Gracias, Chef Campus. Daniel Marín: Elena, me encanta esa práctica, perdón, dice Daniel, me encanta esa práctica de cocina poética, sentida y vivida. Aplausos. María Lucena: buenas tardes. Les saluda Valentina desde Maracaibo. Desde YouTube, Edilvi Hernández: buenas tardes desde Madrid. Ella siempre nos sigue. Desde YouTube, José Luis González: soy estudiante de Chef Campus. Edilvi Hernández: un abrazo, chef, lleno de cariño y admiración. Aquí en Madrid he logrado regalar emociones con mis recetas, especialmente con mi torta negra y de queso. Ahí está la diáspora, para que vean. Dice Daniel: no todo en Venezuela está tan mal, tantos emprendimientos, tantas marcas nuevas, así lo dicen. Y me dice: gracias, Antonella, por esa reflexión. Chef Campus y su sostenimiento operativo de sus estudiantes es una muestra de la posibilidad de hacer de los que aquí estamos, que seguro algunos tendrán idea de irse, otros queremos hablar con el lenguaje gastronómico, pero desde y con Venezuela. Dice Patricia Arriaza: excelente, muchas gracias por contagiar la alegría de las posibilidades venezolanas. Y Yonder Salazar: saludos desde Venezuela, chef apasionado por la gastronomía venezolana. Bueno, me encanta que estemos dejando sembrado, como siempre, un halo de ilusión. Y bueno, esto es un ciclo de mujeres y de gastronomía y de país. Y dijo Elena una vez que ser chef es asumir un rol de mando. Siendo mujer y viviendo en Venezuela, ¿esto se ha vuelto más complejo para ti? No, para nada. Yo nací para seducir y creo que el arma de seducción en las cocinas es indispensable. Trabajas con un grupo de hombres encerrados prácticamente todo el día frente a unas ollas hirviendo y tienes que ser amable, tienes que ser seductora, no puedes gritar porque se te cortan las salsas. O sea, tienes que usar toda esa sensibilidad femenina, todo lo contrario de ese ataque frontal que estamos viendo de parte de un movimiento de mujeres que puedo meterme en la polémica y decir que entiendo su situación, pero no entiendo la agresividad. Siempre entré en las cocinas tratando de ser amiga y sí he tenido la grandísima suerte de hacerme amiga de mis compañeros de trabajo. Le he dedicado mi vida, tenía que tener a alguien en esas piñatas a las que no fui. Por ende, era jefe, ejerzo el rol de mando, pero el rol de mando desde la sensibilidad y desde la sensualidad que me brindan los productos y que con un beso de papelón todo se resuelve. Y cuando tú lo haces bien, tus compañeros te admiran y eso es una relación que no se puede cortar así tan fácil, se convierten en tus cómplices. Oye, gracias por tocar este tema, porque además ciertamente a veces el universo de la cocina es muy duro para las mujeres y esto además es un emplazamiento a trabajar en conjunto, a que nadie esté por encima de nadie, sino que vayamos todo el tiempo de la mano. Y a mí me encantó una frase que tú dijiste en una entrevista, y era: los chefs aspiran a ser mejores que sus mamás.
y no entienden que es precisamente de ellas de dónde viene el mayor bagaje gastronómico. Vaya además, desde aquí nuestra idolatría a las mamás y los papás. Mira, lo de las mamás es increíble, eso lo decía Sigmund Freud en un libro que escribió ya al final de su vida, que no ha sido muy divulgado y que a mí me encanta porque él dice que los cocineros se ponían el delantal para tratar de ser sus mamás. Yo creo que lamentablemente esa sensación de feminidad no es asumida por algunos hombres como parte de su ser, como esa dualidad que todos tenemos, sino como esa necesidad de yo voy a hacer rentable el restaurante, tú no lo sabes hacer, yo lo voy a hacer por ti. Por eso inventan el restaurante, para sacarle dinero, pero aparte quieren impactar a las mamás. Quieren ser mejores que las mamás. Y esa competencia de ser mejor no te lleva a ninguna parte. Como tú bien dices, como la Vinotinto, hay que ser equipo, hay que estar juntos en esto, hay que aprender de las abuelas, hay que aprender de las mamás, hay que aprender de una cocina que es hija de la naturaleza, de la madre naturaleza. La cocina es en esencia femenina, les guste o no. Si quedaba alguna duda, mira, entre besitos de papelón y contundencia, por ahí va este webinar. En 2017, porque a nosotros nos gusta mucho esto de buscar en archivo, dijiste, y de verdad que nos pareció un presagio, que los venezolanos íbamos a empezar a recuperar los recetarios de las abuelas. Y yo creo que eso es algo a lo que hemos recurrido durante este tiempo de pandemia. Bueno, yo hago un llamado, lo hago siempre, pero no pierdo la esperanza que lo voy a lograr, de que la Academia de Gastronomía Venezolana impulse un concurso regional de recetarios de las abuelas y que escojamos un recetario por región y que se edite esa enciclopedia de Venezuela vista a través de sus regiones y se envíe a Gourmand para que entiendan de dónde sale the best woman chef in the world. Sale de ese legado, de esa información, de esta tierra y de esas madres y abuelas que son las protagonistas, como María Chapellín en 1953, que escribió más de 800 recetas y no es conocida porque no se llama Armando Escanone, que es de otra generación donde ya la gastronomía tenía otro peso. Ella quedó como una perfecta ama de casa, como tantas perfectas amas de casa que conocían el oficio mejor que muchos cocineros que tienen que ir a escuelas donde les tienen que enseñar a hacer un arroz. Me van a permitir que lea algunos comentarios para que no se me acumulen. Dice Reinaldo, qué privilegio. Una conversación de superlujo. Muchísimas gracias a ti. María Lucena, qué maravilloso y acertado comentario. Entrar a la cocina siendo amiga. Muyen Sang, estos webinars amplían los horizontes de los participantes. La conversación con la chef Elena es un poema que nos pone a volar la imaginación. Gracias por esta linda forma de viajar. Y dice Erika, la gastronomía es totalmente venusina. El placer de todos los sentidos se manifiesta en la cocina. Yonder, la cocina debe ser sinónimo de humildad para así aprender unos de otros. De eso también vamos a hablar ahora, porque esto me da pie para que yo les pregunte a las dos cuáles deben ser las características de los cocineros de hoy. Bueno, yo creo que un cocinero, eso cuando me toca ser jurado, yo siempre digo que lo primero que tiene que ser un cocinero es ser humilde, entender que esto es un oficio, como lo ve Elena. Yo entrevisté a Elena hace muchos años y
escuchándola hablar, ella habla de la cocina, y la cocina para ella es como un apostolado. Es como con un fervor casi religioso en aquel momento cuando hablamos. Y esa vehemencia y ese fervor habla también de una convicción que nace de las ideas, nace del espíritu, nace de creer, de ver la cocina en cierta manera como una religión, de verlo como algo a lo que hay que dedicarse en cuerpo y alma. Y el cocinero tiene que pensar en eso, en ser cocinero, no estar pensando es que voy a ser chef. El chef es un grado dentro de una cocina. Uno no nace ni estudia para chef, uno estudia para cocinero. Y estar dispuesto a aprender, estar dispuesto a conocer. No te puedes poner a hacer espumas de piñonate si no sabes hacer piñonate. Tú no te puedes poner a cambiar o a proponer una deconstrucción del arroz con pollo si ni siquiera sabes hacer arroz. Entonces tú tienes primero que aprender, como en el arte. O sea, si tú no sabes dibujar bien, Picasso primero aprendió a dibujar antes de hacerlo, antes de llegar al cubismo. Yo creo que el cocinero venezolano además tiene mucho mérito, sobre todo los que están estudiando ahorita, porque les toca enfrentar un país difícil, y además ahora con la pandemia también, pero sin embargo la gente se pone, la gente sigue, y yo creo que la tenacidad, la humildad, el compromiso, las ganas de aprender, el saber escuchar y el darle tiempo a las cosas, macerar ese conocimiento, eso es fundamental. Conocer técnicas, pero saber quién es Venezuela en el plato. Y eso luego, después que lo sepamos, podremos hacer otras cosas, pero no empezar al revés, porque no podemos deconstruir un asado negro, que es maravilloso, si no sabemos hacer asado negro, por ejemplo. Entonces, eso es lo que yo le pido a un cocinero, y que tenga una gran sensibilidad social. Un cocinero venezolano no puede, en líneas generales, pero refiriéndome a mi país, no puede estar de espaldas a las necesidades de su país y a la situación del país. Eso es lo que yo pido. Elena. Mira, para mí, la humanidad, hemos perdido el sentido de lo humano, de lo ético, de los valores, del dar, de la generosidad, del no creerse el uniforme, porque yo creo que nos ha hecho mucho daño ese uniforme blanco que parece que nos pone como en clanes, como militares, ¿sabes? Todos vestiditos perfectos, caminando y creyéndonos un rol que no es más que darle un pan y darle el mejor pan a la persona que tenemos enfrente. O sea, tú no puedes alimentar a alguien sin ese sentido de amor, ese amor de madre, ese amor que es totalmente desinteresado. Por eso entiendo bien cuando dice Ivanova lo del apostolado. Para mí, la cocina es parte de mi religión, son mis valores, son mi manera de relacionarme con el mundo. Y básicamente, para decir la palabra clave, tú no puedes llegar a ser chef, que significa ser jefe y determinar usos alimentarios en el mercado, si tú no tienes cultura, información y no te manejas en el mundo de las ideas y de las realidades. Eso es imposible. Tú no puedes pasarte el día jugando con una hamburguesa, metiéndole distintos rellenos y desconocer la información que hay en el mundo sobre lo que significa ser alimentado y alimentar a los demás. Totalmente de acuerdo. Me están gastando mi cuaderno, ya no me quedan casi páginas, me queda solo una, pero es que yo tomo nota de todo esto porque yo hago mi recuento de mis webinars. No quiero que se me escape la pregunta de cuáles creen ustedes que son las áreas de oportunidad para la cocina venezolana.
Bueno, son infinitas. Hay todo por hacer. A mí me van a faltar años para poder diseñar el país de mis sueños, de mis sabores, pero no pierdo la esperanza de ver el bledo en ensaladas por todas partes, ese magnífico oxigenador cerebral que camina por las autopistas y que no hemos logrado que ningún político, que ninguna política de Estado, como decía Ivanova también, nos ponga una cuota de bledo por una cuota de maíz, una cuota, o sea, no es posible que no ordenemos estas joyas tan valiosas que tenemos. Las oportunidades nos las da una tierra biodiversa, donde hay 80 tipos de papas en los Andes como las hay en Perú, porque al final, ustedes lo decían al principio, esto es un discurso americano. Somos América, somos mercados primos hermanos. No es momento de discutir quién tiene la mejor batata rosada, es momento de producir la mejor batata rosada y el mercado dirá cuál es la que se lleva el premio, vendiéndose como debe venderse y haciendo feliz a los productores que puedan educar a sus hijos y puedan construir sus casas. Eso es hacer país. Hacer país significa sembrar lo que tenemos que sembrar y lo mejor posible. Y de eso nos queda un trecho largo, pero infinito. Ivanova. Estoy de acuerdo con Elena al 100%, para variar. La cocina venezolana, la gastronomía venezolana es un espacio de oportunidades infinitas en diversos sentidos, ¿no? Es un espacio para crecer económicamente, es un espacio para alimentarnos, es un espacio para reflexionar, para saber quiénes somos, es un espacio para investigar. Tenemos además que investigar, conocer esa tierra, conocer esa despensa, conocer esos recetarios de los cuales Elena habla, y ahí hay tanto por hacer. Mejorar lo que tenemos es no dejar que se pierdan muchos platos nuestros, que en este momento por muchas razones hay gente que ni siquiera o que nunca ha comido un pabellón o que no sabe que el pabellón es uno de nuestros platos más importantes, porque bueno, pasamos de ser un país con un consumo de carne altísimo en el siglo XIX a tener ahorita uno de los consumos más bajos de América Latina de carne, la proteína. Pero, sin embargo, tenemos cantidades, como dice Elena, de vegetales, tenemos posibilidades de todo tipo y tenemos que abocarnos a ellas, tenemos que hacerlo en conjunto. Ya eso tiene que ser es un trabajo de todos, de nosotros como sociedad civil, de nosotros como ciudadanos. No quedarnos, lamentablemente no podemos esperar solamente que aparezcan políticas públicas, son necesarias, pero mientras tanto no podemos cruzarnos de brazos. Y yo hablaba el otro día, pues yo estoy en la directiva de un museo, y hablábamos de la necesidad de recuperar nuestros museos, y es la sociedad civil la que tiene que hacerlo. Somos nosotros mismos los que tenemos que unir esfuerzos y empezar a hacer nuestras cosas, desde la trinchera que estemos. Elena como cocinera, nosotros desde la academia, ustedes desde una escuela de cocina, ustedes de la Academia Iberoamericana, los muchachos que están estudiando en Chef Campus y en otras partes, dentro y fuera, somos todos. Eso es un trabajo colectivo, esto es una tarea colectiva. Eso nos toca a nosotros reconstruir nuestro país y entender los significados que entraña nuestra cocina y tratar de leer los latidos de la tierra y empezar a nutrirnos de eso y empezar a nutrirnos tanto desde el punto de vista literal, nutrirnos en el cuerpo, pero sobre todo nutrirnos aquí, porque lo más importante detrás de la cocina, yo pienso, y ahí coincido con Máximo Bottura, son las ideas. Son las ideas las que nos van a ayudar a articular un discurso, a entender esa tierra, a entender ese producto. Por eso mi admiración
hacia Elena, porque Elena es una mujer de ideas. Estas ideas son lo que le han permitido hacer ese discurso, porque primero lo entendió aquí y luego lo verbalizó y lo hizo posible en un plato. Entonces, sin conocimiento, sin formación, sin cultura, sin educación, sin lenguaje, por eso, como decía Wittgenstein, los límites de tu mundo son los límites de tu lenguaje. Los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo. Si nosotros tenemos un vocabulario pequeño, restringido, nuestra manera de pensar estará restringida. En la medida que tengamos un lenguaje amplio, un vocabulario amplio, podremos expresarnos mejor, podemos decir lo que sentimos de una manera más amplia, podemos comunicar más, podemos generar más, crecer más. Eso lo podemos extrapolar igualmente a la cocina, porque insisto, como un mantra, la cocina es un lenguaje. Les leo comentarios que tengo aquí porque me quedan poquitos minutos. Dice Fabricio Broco, excelente Elena, la cocina no es solo placer, es también nutrición. La cocina es una de las herramientas más importantes para lograr subsanar los fallos nutricionales que afectan a los pueblos más pobres. Volquemos nuestra atención, estudios e investigación hacia el campo nutricional dirigido a cubrir la necesidad más básica, la alimentación acompañada de la salud. Dice Muyen, me encanta cómo reconoces la posición de la mujer en el mundo gastronómico. Y dice Mónica Uribe, qué deleite para todos. La chef Elena, al escuchar a la chef Elena, recuerdo a Valentina Quintero gastronómica. Qué nivel de humildad. Yo no, digamos, creo que hay muchas reflexiones que hemos hecho a lo largo de esta hora, casi 20 minutos, que se me ha pasado volando, también tengo que decirlo, porque escucharlas es un peso de papelón, pero en los oídos. La verdad es que quiero quedar con un par de frases que cada una de ustedes dijo. Ivanova, el sector gastronómico abre puertas porque la comida es un lenguaje que nos permite dialogar. Decía Elena, un chef es un chef de mercado. Hay que mostrar los usos de nuestros productos. Eso es importantísimo. Decía también, quisiera que se entendiera que a pesar de la situación, hay un movimiento de rescate de la alimentación. La gente prefiere lo natural y los productos venezolanos que están empezando a vestirse de gala. Y remata Ivanova con una frase que cierra de manera espectacular un webinar sobre marca país. Para que los venezolanos hagamos marca país, debemos primero crear la marca. Hay que escribir, generar contenido y conocimiento para saber cómo trabajar con él y cómo exportar. Yo es que tengo de formación profesional, entonces voy buscando todo el tiempo esas frases que son el titular que invitan a continuar con una tertulia fabulosa. Y luego hay algo que ustedes acaban de decir y que nos implica a todos, y es esa tarea colectiva, ese propósito mancomunado, como decía Elena, de sembrar lo que queremos. Y yo lo que puedo hacer es invitarnos a los que estamos donde estemos a seguir buscando encauzar esa idea de país. En este webinar hemos hablado mucho de las ideas que cada uno de nosotros tiene en su cabeza y que a fin de cuentas habla de futuro, habla de reconstrucción y habla sobre todo de un respeto y de una profunda vocación colaborativa. Yo de verdad les agradezco este maravilloso rato. Yo no logro, desafortunadamente no hemos llegado hasta ahí, oler ese ají dulce, pero no me hace falta. Porque viéndolo, ya yo sé qué es y ya yo sé a dónde nos lleva. De verdad es
No se imaginan la emoción de saber que estamos todos y todas tan en sintonía con esto. Les quiero de verdad dar mi más profundo agradecimiento. Elena, algún día de verdad voy a ir a buscar esos agridulces cuando pueda. Es fundamental que sigamos creyendo y que sigamos trabajando. Seguiré sacándole los secretos al agridulce para todos nosotros. Hasta que me muera, estaré con él. Es un compromiso de vida. Ivanova. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer, un gusto estar en este seminario virtual, compartir con Elena Ibarra, a quien me une, como lo he dicho, no solamente muchísimo cariño, sino mucha admiración y respeto, con los amigos de Chef Campus, que son amigos además de hace muchos años, con todos los que nos escuchan, y contigo, Antonella, que eres algo así como ese gran faro para la Academia Iberoamericana y ese gran punto de conexión, de vivacidad que tú le das y de calidez. Muchísimas gracias en nombre de la Academia Venezolana de Gastronomía por habernos invitado a participar en este ciclo, además con alguien tan valioso y tan importante y que tiene tanto que decir, como ya se ha visto, que es Elena Ibarra. Muchísimas gracias. Mira, por Dios, gracias totales. Rubén, agradecido por este maravilloso espacio. Gracias a ti por haberte conectado. Mónica Uribe, quedé con muchas ganas de continuar escuchándolas. Gracias. Bendiciones para todos. Gracias a ti. Patricia Reaza, muchas gracias. Gracias de verdad por conectarse, por el esfuerzo, por estar aquí. Quiero invitarlos e invitarlas a un webinar con el que vamos a cerrar el mes de mayo. Nos vamos a conectar directamente con Estados Unidos. Va a ser la primera vez que vamos a hablar con traducción simultánea, porque va a ser una chef que está en Nueva York, que se va a conectar con nosotros, que es de origen portugués, pero tiene un catering muy importante en New Jersey. Y la verdad es que creo que va a ser una oportunidad muy genial también de ver cómo hay una mujer que se ha abierto un camino en una ciudad compleja, que tiene un catering y que además ha modificado su vida porque ha decidido ser mamá. Entonces, con ella vamos a estar el próximo 27 de mayo en conexión directa, ya lo saben, y simultánea a través de Zoom y a través de YouTube. Como siempre, todo mi agradecimiento, que tengan una feliz tarde, una feliz noche de jueves. Ahí aquí siguen llegando comentarios, discúlpeme, que se repita. Mira, yo siempre estaré dispuesta. Si quieren, hacemos un seriado específico de gastronomía venezolana, yo me apunto a lo que sea. Me voy a quedar con esta frase y se lo prometo que ya me despido, que si no me van a cortar la transmisión. Dice Jorge Molero, excelente, qué sabroso cuando la comida se vuelve poema y emoción más allá de la necesidad. Un gran abrazo, gracias por este momento y gracias por estas palabras.